El RMS Carpathia ocupa un lugar singular en la historiografía marítima, no por representar el culmen del lujo o la velocidad extrema de su época, sino por personificar la fiabilidad técnica y la versatilidad operativa de los buques denominados intermedios de principios del siglo XX, construidos por el astillero C.S. Swan & Hunter en Wallsend, Inglaterra, bajo el número de grada 274. Este buque fue concebido como una unidad de apoyo para la Cunard Line, diseñada para equilibrar el transporte masivo de migrantes con la exportación de productos refrigerados, aunque su fama universal deriva de su intervención en el rescate del RMS Titanic en abril de 1912. Su arquitectura naval y su sistema de propulsión cuádruple expansión representan hitos de eficiencia termodinámica que merecen un análisis técnico profundo para cualquier guión técnico que busque precisión histórica y científica. Una vez he estado editando el vídeo me di cuenta de unos errores que tuve y que posiblemente pues están mal, entonces voy a repetirlo nuevamente. En el momento del lanzamiento del RMS Carpathia, el 6 de agosto de 1902, el buque desplazaba un arqueo bruto de aproximadamente 12.900 toneladas, cifra que aumentó a 13.555 toneladas tras la finalización de sus interiores y ajustes técnicos en 1903. La construcción fue supervisada por los inspectores del Lloyd's Register, asegurando que el buque cumpliera con los estándares más rigurosos de la época para la navegación transatlántica. Su eslora total era de 558 pies o 170.08 metros, la manga era de 64.5 pies, aproximadamente 19.66 metros, el puntal de construcción era 37.4 pies, 11.4 metros, el calado de diseño era de 38.54 pies o 10.54 metros, el arqueo bruto era de 13.555 toneladas, el arqueo neto era de 8.625 toneladas, el material del casco era principalmente acero dulce remachado y el número de cubiertas tenía 7, 4 cubiertas continuas de acero, es decir, cubiertas corridas. Corrida significa que van desde proa a popa sin ninguna interrupción. El astillero, pues como ya mencioné, era el C.S. Swan & Hunter Ltd. Y este buque tenía número de quilla 274. En cuanto al sistema de propulsión y el análisis de las hélices de doble eje, quiero hacer un especial hincapié, ya que pues no he mencionado, digamos, aspectos técnicos necesarios. Por ejemplo, lo que se sabe es que tenía dos unidades de 3 palas construidas en una aleación de bronce de manganeso. Obviamente iban a cada manga, a cada costado del buque, y en medio se encontraba la hélice. Entonces, los dos motores se conectaban por un eje a esas dos hélices de 3 palas. Este material era la elección estándar para buques de alta calidad debido a su alta resistencia a la corrosión galvánica y su capacidad para mantener un acabado superficial liso, reduciendo las pérdidas por fricción superficial, es decir, que el bronce manganeso era uno de los principales materiales empleados a principios del siglo XX para la construcción de hélices de buques. El diámetro de las hélices, aunque no siempre se detalla en los resúmenes comerciales de la época o en informes técnicos, se deduce de los registros de ingeniería de los buques de la clase Hibernia y las especificaciones de los motores de la Wallsend Slipway que mínimo tenía que tener para un buque de la potencia y el calado del Carpathia. Las hélices tenían que tener un diámetro aproximado de entre 17.5 a 18.5 pies, es decir, de aproximadamente entre 5.3 a 5.6 metros de diámetro. Este diámetro era necesario para convertir eficazmente los aproximadamente 10.000 caballos de fuerza indicados en el informe y en el guión.
En empuje hidrodinámico a una velocidad de rotación de aproximadamente 80 a 90 revoluciones por minuto o RPM durante el servicio normal, el uso de solo 3 palas por hélice permitía un paso o pitch más agresivo, optimizado para la velocidad de servicio de 14 nudos, generando mayor tracción y generando mayor velocidad, reduciendo el consumo, minimizando también al mismo tiempo el riesgo de vibraciones estructurales en la popa. En cuanto al sistema de gobierno, o sea, es decir, el área del timón y la dinámica de maniobra, que es otro tema que no he tocado y que me gusta tocar, ya que es de especial interés para saber el comportamiento de este tipo de buque, el control direccional del RMS Carpathia dependía de un único timón de gran superficie, situado en la línea de crujía en el extremo de la popa. En la arquitectura naval de principios del siglo XX, el diseño del timón era una función crítica de las loras del buque y su calado. Un buque diseñado para operar en puertos diversos y rutas transatlánticas variables requería de una capacidad de giro que equilibrara la estabilidad de rumbo con la agilidad necesaria para la navegación costera. El timón del Carpathia era de tipo no compensado, lo que significa que todo el área de la pala se encontraba a popa del eje de tiro, o de los machos del timón y de la caña. El área total del timón es un parámetro técnico que rara vez se menciona en la literatura popular y en los informes técnicos, ya que no es algo que se quiere mantener secreto, ya que son pues parámetros específicos de cada buque y de cada naviera. El área total del timón es un parámetro técnico que rara vez se menciona, pues por lo que he mencionado, pero se puede calcular con precisión utilizando las normas de diseño del Lloyd's Register y los manuales de arquitectura naval contemporáneos, como las de Edward Lewis o las fórmulas de Barnaby. Para un transatlántico de la era eduardiana, con las dimensiones del Carpathia, 558 pies de eslora y un calado de aproximadamente 34.6 pies, el área del timón se diseñaba típicamente para ser entre 1.5 y 1.7% del área lateral sumergida del buque. El área lateral sumergida del Carpathia era de aproximadamente 19.300 pies cuadrados, aplicando los coeficientes estándares para buques de pasaje y carga de velocidad moderada. El área del timón del RMS Carpathia debía ser aproximadamente entre 290 a 310 pies cuadrados, entre 27 a 29 metros cuadrados. Este tamaño de timón proporcionaba una fuerza de tiro o lift considerable cuando se desviaba el flujo del agua proveniente de las dos hélices. La fuerza lateral, o L, generada por el timón se expresa mediante la fórmula L es igual 1 medio por la densidad del agua de mar multiplicado por la velocidad de flujo al cuadrado debido al flujo inducido por las hélices por A, R, que es el área del timón, por CL, que es el coeficiente de sustentación del perfil del timón. En la noche del 15 de abril de 1912, la eficacia de este timón fue puesta a prueba máxima. El capitán Roston y sus oficiales tuvieron que realizar maniobras de esquiva de icebergs a altas velocidades, incluso superando la velocidad de diseño del buque. La respuesta inmediata del timón, potenciada por el flujo acelerado de las hélices operando a máxima potencia, permitió al Carpathia sortear peligros que habrían sido fatales para un buque con una autoridad de gobierno menor. En cuanto al aparato de gobierno y mecanismo de transmisión, el movimiento del timón era controlado por un aparato de gobierno hidráulico de vapor, comúnmente del tipo Brown Steam Tiller, o un sistema de cuadrante similar. Este mecanismo estaba ubicado en un compartimento dedicado sobre la mecha del timón en la popa. Esto es, incluso se emplea actualmente hoy, compartimentos especiales para el timón. La transmisión de las órdenes desde la rueda del timón en el puente se realizaba mediante varillas de control y cadenas, o en buques más modernos de la época, como el Titanic por ejemplo, mediante un telemotor hidráulico. El diseño del sistema de gobierno del Carpathia priorizaba la robustez mecánica, dado que el buque realizaba travesías invernales hacia el Mediterráneo y el Adriático, enfrentando a tormentas severas en el Atlántico Norte. El timón y su mecha debían ser capaces de resistir el impacto de las olas, rompiendo sobre la popa. Los registros indican que el sistema de gobierno del Carpathia se mantuvo operativo y fiable durante toda su carrera, incluso bajo las condiciones extremas de sobrecarga mecánica durante su servicio de guerra y rescate. El rescate de los supervivientes del Titanic es a menudo narrado como una hazaña de navegación y liderazgo, pero desde el punto de vista de la ingeniería fue un logro de resistencia mecánica. Cuando el capitán Roston ordenó a máxima velocidad, los ingenieros jefes encabezados por A.B. Main llevaron a cabo una serie de intervenciones críticas para superar los límites teóricos del buque, que ya he mencionado anteriormente, pero con así lo voy a volver a mencionar.
La gestión de la presión de vapor en condiciones normales, una parte significativa del vapor generado por las 7 calderas Scott se utilizaban para servicios hosteleros, calefacción para los 1800 pasajeros potenciales, agua caliente para las cocinas, lavandería y energía para los generadores eléctricos secundarios, que evidentemente empleaban una turbina a vapor para generar la electricidad. Durante la carrera de rescate, Roston ordenó cortar toda la calefacción y el agua caliente. Este exceso de vapor se dirigió a los cilindros de alta presión de los motores Wolfson. Al aumentar la presión de admisión y, lo más importante, al permitir que los fogones trabajaran bajo un régimen de tiro forzado, Howden máximo, se incrementó la temperatura de los hornos y por ende la tasa de evaporación. Los motores diseñados para 14 nudos comenzaron a girar a revoluciones por minuto muy superiores a las de las pruebas de mar. El diseño de expansión cuádruple demostró ser fundamentalmente aquí. Las cargas se distribuían de manera más uniforme en las 4 manivelas que en un motor de triple expansión, lo que redujo el riesgo de rotura de los pernos de las bielas o del sobrecalentamiento de los cojinetes principales bajo estrés extremo. La navegación a través de un campo de hielo a 17 nudos a una velocidad que el Carpathia técnicamente no debía haber podido alcanzar nunca, que de hecho nunca más llegó a alcanzar estas velocidades, requirió una respuesta constante del timón. La efectividad del área del timón de 300 pies cuadrados se incrementó drásticamente por la velocidad de flujo de agua, el torque necesario para mover el timón a estas velocidades. Era inmenso, poniendo a prueba el aparato de gobierno a vapor. La robustez del diseño de Juan Hunter permitió al buque realizar giros cerrados para evitar ver icebergs de hielo que los vigías detectaban en el último momento en la oscuridad. O sea que este buque también se arriesgó a hundirse también en la misma noche. En cuanto a la evolución estructural y modificaciones post-construcción, a lo largo de su carrera el Carpathia sufrió varias modificaciones que alteraron su arqueo bruto y su capacidad de alojamiento. En 1905 se añadieron instalaciones de primera clase, lo que aumentó su atractivo para el mercado turístico en el Mediterráneo. Estas modificaciones implicaron cambios en la superestructura que elevaron ligeramente el centro de gravedad del buque, pero su amplia manga y su calado original absorbieron estos cambios sin comprometer la estabilidad del buque. Y características de este buque. Ingeniería de carga y refrigeración. Una de las especificaciones técnicas menos conocidas del Carpathia era su capacidad para transportar grandes cantidades de carne congelada. Para ello estaba equipado con máquinas de refrigeración de CO2 o amoníaco y bodegas aisladas. Estas máquinas representaban una carga eléctrica y de vapor constante. El hecho de que el buque pudiera mantener estas temperaturas mientras operaba en rutas cálidas hacia Italia y Hungría, en Fiume, habla de la calidad de su aislamiento y de la potencia excedente de su planta de caldera. La disposición de los 4 mástiles del buque no era meramente estética, estaban equipados con grúas de vapor capaces de manejar cargas pesadas con gran rapidez, lo que reducía el tiempo de estancia en puerto o turnaround time. Este enfoque en la eficiencia de carga era lo que permitía a Cunard operar el Carpathia de forma rentable incluso cuando no estaba lleno de pasajeros, ya que este buque y gran parte de los buques mercantes de principios del siglo XX hasta por lo menos los años 30-40 pues eran una mezcla de buques mixtos, es decir, que llevaban tanto carga como pasajeros. Luego, cuando fue avanzando el siglo XX, luego de la Segunda Guerra Mundial, ya los buques empezaron a alejarse de esa función, siendo o para pasajeros o para carga, pero mixtos dejaron de usarse. El rescate de los supervivientes del Titanic es a menudo narrado como una hazaña de navegación y liderazgo, pero desde el punto de vista de la ingeniería fue un logro de resistencia mecánica. Cuando el capitán Roston ordenó máxima velocidad, los ingenieros jefes encabezados por A.B. Main llevaron a cabo una serie de intervenciones críticas para superar los límites teóricos del buque, que ya he mencionado anteriormente, pero con así lo voy a volver a mencionar. La gestión de la presión de vapor. En condiciones normales, una parte significativa del vapor generado por las 7 calderas Scott se utilizaban para servicios hosteleros, calefacción para los 1800 pasajeros potenciales, agua caliente para las cocinas, lavandería y energía para los generadores eléctricos secundarios, que evidentemente empleaban una turbina a vapor para generar la electricidad. Durante la carrera de rescate, Roston ordenó cortar toda la calefacción y el agua caliente. Este exceso de vapor se dirigió a los cilindros de alta presión de los motores Wolfson. Al aumentar la presión de admisión y, lo más importante, al permitir que los fogones trabajaran bajo un régimen de tiro forzado, Howden máximo, se incrementó la temperatura de los hornos y por ende la tasa de evaporación. Los motores diseñados para 14 nudos comenzaron a girar a revoluciones por minuto muy superiores a las de las pruebas de mar. El diseño de expansión cuádruple demostró ser fundamentalmente aquí. Las cargas se distribuían de manera más uniforme en las 4 manivelas que en un motor de triple expansión, lo que redujo el riesgo de rotura de los pernos de las bielas o del sobrecalentamiento de los cojinetes principales bajo estrés extremo. La navegación a través de un campo de hielo a 17 nudos
a una velocidad que el Carpathia técnicamente no debía haber podido alcanzar nunca, que de hecho nunca más llegó a alcanzar estas velocidades, requirió una respuesta constante del timón. La efectividad del área del timón de 300 pies cuadrados se incrementó drásticamente por la velocidad de flujo de agua, el torque necesario para mover el timón a estas velocidades. Era inmenso, poniendo a prueba el aparato de gobierno a vapor. La robustez del diseño de Johan Hunter permitió al buque realizar giros cerrados para evitar ver icebergs de hielo que los vigías detectaban en el último momento en la oscuridad. O sea que este buque también se arriesgó a hundirse también en la misma noche. En cuanto a la evolución estructural y modificaciones post-construcción, a lo largo de su carrera el Carpathia sufrió varias modificaciones que alteraron su arqueo bruto y su capacidad de alojamiento. En 1905 se añadieron instalaciones de primera clase, lo que aumentó su atractivo para el mercado turístico en el Mediterráneo. Estas modificaciones implicaron cambios en la superestructura que elevaron ligeramente el centro de gravedad del buque, pero su amplia manga y su calado original absorbieron estos cambios sin comprometer la estabilidad del buque. Y características de este buque. Ingeniería de carga y refrigeración. Una de las especificaciones técnicas menos conocidas del Carpathia era su capacidad para transportar grandes cantidades de carne congelada. Para ello estaba equipado con máquinas de refrigeración de CO2 o amoníaco y bodegas aisladas. Estas máquinas representaban una carga eléctrica y de vapor constante. El hecho de que el buque pudiera mantener estas temperaturas mientras operaba en rutas cálidas hacia Italia y Hungría, en Fiume, habla de la calidad de su aislamiento y de la potencia excedente de su planta de caldera. La disposición de los 4 mástiles del buque no era meramente estética, estaban equipados con grúas de vapor capaces de manejar cargas pesadas con gran rapidez, lo que reducía el tiempo de estancia en puerto o turnaround time. Este enfoque en la eficiencia de carga era lo que permitía a Cunard operar el Carpathia de forma rentable incluso cuando no estaba lleno de pasajeros, ya que este buque y gran parte de los buques mercantes de principios del siglo XX hasta por lo menos los años 30-40, pues eran una mezcla de buques mixtos, es decir, que llevaban tanto carga como pasajeros. Luego, cuando fue avanzando el siglo XX, luego de la Segunda Guerra Mundial, ya los buques empezaron a alejarse de esa función, siendo o para pasajeros o para carga, pero mixtos dejaron de usarse. La carrera del Carpathia terminó el 17 de julio de 1918 durante la Primera Guerra Mundial, cuando fue torpedeado por el submarino alemán SMU-55 en el Atlántico Norte. El análisis de este evento revela la vulnerabilidad de los buques de pasajeros frente a las tácticas de guerra submarina y restricta. El Carpathia formaba parte de un convoy que se dirigía de Liverpool a Boston cuando fue interceptado por el U-55 bajo el mando de Wilhelm Werner. El ataque se ejecutó con precisión quirúrgica. Primeros impactos. 2 torpedos golpearon el costado de babor a las 9:15 am. Uno de ellos penetró en la sección de la sala de máquinas, matando instantáneamente a 5 tripulantes e inutilizando las bombas de achique y los generadores eléctricos. Incapacidad de respuesta. Con la sala de máquinas inundada, el buque perdió su capacidad de maniobra y su radio inalámbrica dejó de funcionar. El capitán Proter dio la orden de abandonar el barco mientras se lanzaban cohetes de señales para alertar a los buques de escolta. Golpe de gracia. Tras la evacuación de los 218 supervivientes en 11 botes salvavidas, el U-55 emergió y disparó un tercer torpedo en la sección de popa, cerca de los camarotes de los astilleros, lo que provocó el hundimiento definitivo a las 11 am. Cuando digo los camarotes de los astilleros, quiero decir de tercera clase y del personal encargado del mantenimiento del buque. Es relevante notar que, a pesar de los 3 impactos, la construcción robusta de Johan Hunter permitió que el Carpathia permaneciera a flote casi 2 horas, tiempo suficiente para evacuar a casi todos los presentes a bordo, a diferencia de otros hundimientos más rápidos como el RMS Lusitania o el RMS Britannic, que, a pesar de que este último solo fallecieron 33 personas por una negligencia al bajar los botes, tardó este buque, teniendo casi la mitad del tamaño que el Britannic, tardó casi 2 veces más en hundirse. El Carpathia alcanzó un rendimiento excepcional en el rescate del Titanic, ya que la respuesta del Carpathia al SOS del Titanic es un caso de estudio en gestión de ingeniería de emergencia. El capitán Arthur Roston no solo cambió rumbo, sino que ordenó una configuración de la planta de poder que excedía los protocolos de seguridad estándar del buque, incluso pudiendo provocar explosión o fallos mecánicos. Para alcanzar la posición del Titanic en el menor tiempo posible, el jefe de máquinas A.B. Johnson ejecutó una orden sin precedentes: el cierre total de todos los servicios auxiliares de vapor, eliminación de la carga auxiliar, es decir, se cortó el suministro de vapor a los radiadores de los camarotes, los sistemas de calefacción central, thermotanks y las calderas de las cocinas, galleys.
También hubo una concentración de presión. Todo el vapor generado por las 7 calderas se dirigió directamente a los cilindros de alta presión de los motores principales. El resultado operativo, el Carpathia, cuya velocidad máxima de servicio era de 14 nudos y su velocidad máxima de prueba era de aproximadamente 15.5 nudos, logró mantener una velocidad media de 17 a 17 nudos y medio durante casi 4 horas. Esta sobrepresión fue tan extrema que los manómetros de la sala de máquinas superaron su límite de lectura. El jefe de máquinas llegó a colocar su gorra sobre el indicador de presión para que los operarios no se alarmaran por el riesgo de explosión de las tuberías de vapor, mientras seguían alimentando los hornos con una intensidad frenética. También hubo desafíos hidrodinámicos en la carrera hacia el cielo. Navegar a 17 nudos en un buque con un coeficiente de bloque diseñado para 14 nudos implica enfrentar una resistencia al avance masiva. La resistencia total, o RT, de un buque aumenta aproximadamente con el cuadrado o incluso el cubo de la velocidad en ciertas regiones críticas. El Carpathia tuvo que vencer una resistencia de olas fenomenal, lo que generó vibraciones inusuales en un casco conocido por su suavidad. Además, la presencia de icebergs en la ruta añadía un riesgo estructural colosal. A 17 nudos, la energía cinética del impacto habría sido suficiente para destruir el casco de acero del Carpathia, que no tenía la subdivisión estanca avanzada de los buques más grandes, o sea, estilo Titanic, por lo cual hubiera acabado hundiéndose de la misma manera que el Titanic. La capacidad de pasajeros del Carpathia, una vez fue terminado de construir en 1905, pues no encontré información, pero en 1912 su capacidad total era de aproximadamente entre 1.700 a 1.800 pasajeros. Su distribución típica tras la reforma de 1905 eran primera clase 255 personas, segunda clase 225 personas y tercera clase, que era su punto fuerte, ya que este buque estaba pensado para transportar inmigrantes hacia América, era de 1.220 personas, casi el 95% del total de personas que podía llevar este buque. El número de botes salvavidas en el momento de rescate del Titanic, el Carpathia contaba con 20 botes salvavidas. Un dato curioso es que, al igual que el Titanic, el Carpathia cumplía con las normativas vigentes de la época, que estaban obsoletas, evidentemente, ya que estaban pensadas para buques de madera, las cuales basaban el número de botes en el arqueo bruto del barco y no en la capacidad total de personas a bordo. En cuanto a los pasajeros rescatados del Titanic, la cifra exacta ha sido objeto de debate debido a las discrepancias en las listas de embarque y en el caos de rescate, pero las fuentes oficiales suelen coincidir en lo siguiente. La cifra oficial, tras la investigación británica, eran de 705 supervivientes. Otras fuentes y algunos registros elevan la cifra a 712. El capitán del Carpathia, Arthur Rostron, fue condecorado con la Medalla de Oro del Congreso de los Estados Unidos por su heroica actuación esa noche, logrando que el barco alcanzara una velocidad de 17.5 nudos, que es casi la velocidad que emplean mercantes actuales, para llegar al lugar del hundimiento. Además, diversas personas supervivientes del Titanic le otorgaron diferentes medallas y reconocimientos, como por ejemplo la insumergible Molly Brown. La arquitectura del RMS Carpathia fue una evolución directa de la clase Hibernia, aunque con adaptaciones específicas que la hacían aproximadamente 40 pies o 12 metros más corto que sus hermanos, el RMS Hibernia y el RMS Saxonia. Esta decisión de diseño no fue arbitraria, buscaba optimizar la maniobrabilidad y la eficiencia de costos en rutas secundarias, manteniendo una robustez estructural capaz de enfrentar las severas condiciones del Atlántico Norte. En cuanto a las especificaciones dimensionales y parámetros constructivos, el diseño del casco se basó en una estructura de acero Siemens Martin, caracterizada por un sistema de 4 cubiertas de acero completas y una cubierta de Orlop situada en las bodegas número 1 y 2, para el refuerzo del transporte de carga pesada. La superestructura se mantenía baja y equilibrada, con 4 mástiles equipados con grúas de carga, lo que subraya su función híbrida entre transatlántico y buque de carga. En cuanto a la eslora total, era de 558 pies o 170 metros. La eslora entre perpendiculares era de 540 pies, 164,6 metros. La manga moldeada era de 64 pies y de 6 pulgadas, es decir, 19,66 metros. El puntar a la cubierta principal era de 34 pies y 4 pulgadas o 11,4 metros. El calado de diseño era de 34 pies, 7 pulgadas, es decir, 10,54 metros. El tonelaje de registro bruto era de entre 13.500
555 a 13.603 toneladas. El tonelaje de registro neutro era de entre 8.625 a 8.660 toneladas y el desplazamiento estimado era de aproximadamente 8.600 toneladas largas. La estabilidad del Carpathia era uno de sus puntos más fuertes, gracias a una relación manga-eslora relativamente alta y al uso extensivo de quillas de pantoque o bilge keels. El buque presentaba una resistencia notable al balanceo, rolling, lo que lo convirtió en un buque popular por su falta de vibración y su navegación suave en mares agitados. Aunque el usuario consultó inicialmente por motores de triple expansión, los registros técnicos confirman que el RMS Carpathia estaba equipado con dos conjuntos independientes de motores de vapor de cuádruple expansión, de 4 cilindros y 4 manivelas, 4 crank. Estos motores, fabricados por Wasland Slipway and Engineering Company, LTD, representan un avance tecnológico sobre los sistemas de triple expansión, al añadir una etapa adicional de expansión del vapor, mejorando la eficiencia térmica y reduciendo el consumo de vapor. La disposición de los cilindros permitía que el vapor se expandiera en 4 etapas sucesivas, minimizando las pérdidas de energía por condensación en las paredes del cilindro, al reducir el gradiente de temperatura en cada fase. Las dimensiones de los diámetros de los cilindros de cada motor eran los siguientes: alta presión, o HP, High Pressure, era de 26 pulgadas o 0.66 metros. Primera presión intermedia, IP1, era de 37 pulgadas o 0.94 metros. Segunda presión intermedia, el IP2, era de 53 pulgadas, 1.3 metros. Baja presión, LP o Low Pressure, era de 76 pulgadas o 1.9 metros. Y la carrera del pistón, Stroke, era de 54 pulgadas, 1.4 metros. Estos motores accionaban dos hélices de 3 palas, Swing Cruise, proporcionando una potencia nominal de 1341 NHP. El ciclo termodinámico de estos motores se basa en el principio del que el vapor extraído de la caldera entra en el cilindro High Pressure a alta presión y tras realizar trabajo se descarga en el siguiente cilindro de mayor volumen y menor presión. Este proceso se repite hasta que el vapor exhausto del cilindro Low Pressure se dirige al condensador, donde se convierte nuevamente en agua para alimentar las calderas, cerrando el ciclo. Ya que este buque no tenía turbina de vapor intermedia como el Titanic, pues desde que salía del motor directamente iba a un condensador y a su vez retornaba ya en forma líquida a las calderas nuevamente. En cuanto a la planta de generación de vapor y eficiencia energética para alimentar los masivos motores de cuádruple expansión, el Carpathia disponía de una planta de calderas robustas y eficientes, diseñadas para proporcionar vapor seco, constante e incluso en condiciones de alta demanda. En cuanto a las calderas escocesas y el sistema Howden, el buque contaba con 7 calderas de tipo escocés o Scotch Boilers de terminación única, operando a una presión de trabajo de 200 psi, aproximadamente 1400 kPa. ¿A qué se refiere con terminación única? Pues que solo tenía una entrada, es decir, las calderas del Titanic eran de doble entrada, es decir, que ambas caras de la caldera tenía horno. En este caso solo tenía un lado, o sea, por un lado, un horno. Estas calderas eran cilindros de acero remachado que contenían múltiples tubos por los cuales circulaban los gases calientes de la combustión, rodeados de agua que se transformaban en vapor, es decir, calderas acuatubulares. Un elemento crítico en el diseño del Carpathia fue la implementación del sistema de tiro forzado Howden. Este sistema utilizaba ventiladores mecánicos para precalentar el aire de combustión, utilizando el calor residual de los humos de escape, antes de introducirlo en los hornos. En cuanto al impacto en la eficiencia, el sistema Howden permitía quemar el carbón de manera más completa, extrayendo más BTUs por libra de combustible y permitiendo que calderas más pequeñas produjeran la misma cantidad de vapor que unidades mucho más grandes con tiro natural. En cuanto a la gestión del vapor, la presión de 210 psi era significativamente superior a la de los buques de décadas anteriores, lo que permitía aprovechar mucho mejor la expansión cuádruple de los motores, es decir, que en teoría eran motores más eficientes pero más pequeños que los del Titanic, ya que el Titanic tenía también 4 cilindros, sí, pero tenía dos de baja presión para, digamos, compensar esa pérdida de gradiente. En cuanto a la gestión del vapor, la presión era de 210 psi, era significativamente superior a la de los buques de décadas anteriores, evidentemente, lo que permitía aprovechar mejor la expansión cuádruple de los motores. En cuanto al consumo de carbón y a la logística de combustibles,
El Carpathia, aunque era un buque eficiente, su demanda de combustible era considerable, mientras que el Titanic consumía aproximadamente de entre 600 a 825 toneladas de carbón por día. A velocidad de servicio, el Carpathia, al ser más pequeño y lento, operaba con una fracción de esa cantidad. Sin embargo, el esfuerzo requerido para mantener los fuegos era agotador para la Black Gang o la Brigada de Fogoneros y Paleros. El consumo diario en servicio aproximado de 14 nudos era de entre 100 a 150 toneladas por día, pero el consumo diario a máxima velocidad podía incrementarse hasta un 90%, dando más potencia. Presión de caldera estándar, pues como ya mencioné, era de 210 psi. El sistema de ventilación y calefacción pues era de termotanques alimentados por vapor. El pecio del Carpathia fue un enigma durante décadas, hasta su localización en torno a 1999 y principios de la década de los 2000, por el equipo de Clive Kastler y Numa. Su estudio proporciona datos valiosos sobre la degradación de los metales en el entorno bentónico del Atlántico. Su ubicación en la topografía del sitio, pues hay que decir que el Carpathia descansa en el lecho marino a una profundidad de aproximadamente 500 a 600 pies, aproximadamente entre 150 a 183 metros al suroeste de Fastnet, Irlanda. A diferencia del Titanic, que se encuentra a casi 4000 metros, el Carpathia está en una zona mesopelágica, donde todavía existe cierta influencia de las corrientes superficiales y una mayor existencia de vida marina que acelera la corrosión. En cuanto a la condición física del pecio, estos datos son de la encuesta de antes de 2024. Recalca las expediciones más recientes, incluyendo el análisis de imágenes multihaz de 2024, que muestran un buque en un estado de deterioro avanzado, pero aún reconocible. En cuanto a la integridad general, el casco está en una sola pieza, pero tiene la, digamos entre comillas, espalda rota, doblada hacia abajo, en la sección media, debido al impacto con el fondo y la debilidad estructural causada por los torpedos. En cuanto a la sección de proa y popa, la popa está mayormente enterrada en el fango y ha colapsado significativamente. La popa, sin embargo, descansa sobre una quilla nivelada, permitiendo ver todavía las dos hélices de timón. Perdón, me equivoqué. Cuando digo que estaba la popa enterrada mayoritariamente en fango, me equivoqué, es la proa, ya que el impacto, pues como se hundió de proa, a caer a 150 metros a una gran velocidad cargado de agua, pues provocó que se enterrara casi en la totalidad, es decir, que apenas sobresale 2 o 3 metros del casco actualmente. En cuanto a la superestructura, las 4 mástiles y la chimenea única se han colapsado por completo. La cubierta del puente está destrozada, pero muchos de los portillos originales siguen intactos en las paredes del casco que aún resisten. En cuanto a los artefactos y en el entorno, el sitio está cubierto por toneladas de redes de pesca desechadas y rodeado de municiones de los cañones defensivos del Carpathia y de las cargas de profundidad del HMS Snowdrop. En cuanto al casco, se encuentra en una posición vertical, upright, con fractura amidships, es decir, a mitad del casco. Hélices, ambas visibles en la popa. La chimenea pues ya está colapsada o no identificable verticalmente, ya que habrá colapsado y quedarán vestigios en la cubierta. Los puntos de entrada, pues portillos y puertas de acceso todavía son visibles. El legado técnico en la cultura moderna, pues el Carpathia y el pecio es hoy propiedad legal de Premier Exhibition Inc., la empresa que sucedió a RMS Titanic Inc. Aunque se han realizado pocas expediciones en comparación con el Titanic, el interés por este buque ha crecido gracias a los avances en la fotogrametría submarina y el uso de ROVs de alta definición. Para los técnicos y guionistas, el Carpathia representa el héroe silencioso, un ejemplo de cómo una ingeniería diseñada para el trabajo mundano puede ser llevada al límite absoluto por la voluntad humana y la necesidad de rescate. Las consideraciones finales, pues podemos decir que es fundamental enfatizar en el contraste entre la humildad del diseño original del Carpathia y su desempeño heroico. La transición de los motores de triple a cuádruple expansión no debe verse solo como un dato mecánico, sino como la razón por la cual el buque tenía la reserva de potencia y la eficiencia térmica necesaria para realizar su famosa carrera nocturna. Del mismo modo, el estado actual del pecio, con su estructura colapsando bajo el peso de las redes de pesca y el tiempo, ofrece una metáfora visual y poderosa del fin de la era del vapor y el sacrificio de un buque que salvó a cientos de personas antes de sucumbir a la violencia de la guerra. Este guión del vídeo proporciona la base de datos necesarias para construir escenas de alta fidelidad, desde los detalles de la presión en la sala de máquinas hasta la orientación exacta de las hélices en el lecho marino del Atlántico, asegurando
que el relato del RMS Carpathia sea tan preciso como su legendaria respuesta al socorro, ya que no es para menos que un buque tan heroico tenga que tener un guión igual de heroico e igual de preciso, para recalcar y enfatizar tanto su tragedia como ese buque que llegó como la última esperanza de cientos de personas que se encontraban en botes salvavidas el 14 al 15 de abril de 1912.